A veces, con el crepúsculo de la vuelta al hotel, sentía que el Albertín de otro tiempo, pese a serme invisible, estaba encerrada en el fondo de mí mismo como en los plomos de una Venecia interior, cuyas endurecidas aberturas hacía deslizarse en ocasiones un incidente hasta ofrecerme una abertura sobre ese pasado. Así una noche, por ejemplo, una carta de mi corredor de bolsa volvió a abrirme por un instante las puertas de la prisión en que Albertín estaba viva en mí, pero tan lejos, a tal profundidad, que me resultaba inaccesible. Desde su muerte no había vuelto a ocuparme de las especulaciones que había hecho a fin de tener más dinero para ella. Pero el tiempo había pasado. Grandes sabidurías de la época anterior eran desmentidas por esta, como ya le había ocurrido tiempo atrás a Thiers, cuando dijo que los ferrocarriles nunca podrían tener éxito. Y los títulos de los que M. de Norpois nos había dicho, su renta no es muy elevada sin duda, pero al menos el capital no se depreciará nunca. Eran con frecuencia los que más habían bajado. Solo por los consolidados ingleses y las refinerías 6 tenía que pagar a los corredores diferencias tan considerables, además de intereses y dobles prórrogas, que en una cabezonada decidí venderlo todo y de pronto me encontré con que solo poseía apenas la quinta parte de lo que había heredado de la abuela y que aún tenía en vida de Albertín. Llegó además a saberse en Combray, en lo que quedaba de nuestra familia y de nuestras amistades, y como no se ignoraba que frecuentaba al marqués de Saint-Loup y a los Guermantes, dijeron, a eso llevan las ideas de grandeza. Se hubieran sorprendido mucho de haber sabido que había hecho aquellas especulaciones por una muchacha de condición tan modesta como Albertín, casi una protegida del antiguo profesor de piano de mi abuela Vintel. Por otra parte, en aquella vida de Combray donde cada cual queda clasificado para siempre de acuerdo con las rentas que se le conocen como en una casta india, hubiera sido imposible hacerse una idea de la gran libertad que reinaba en el mundo de los Guermantes, donde no se daba ninguna importancia a la fortuna, donde la pobreza podía ser considerada muy desagradable, pero desde luego no más infamante ni más lesiva para la posición social que una enfermedad de estómago. Sin duda en Combray se figuraban, en cambio, que Saint-Loup y Messier de Guermantes debían de ser unos nobles arruinados, con los castillos hipotecados, a quienes yo prestaba el dinero, cuando, si me hubiera arruinado, habrían sido los primeros en ofrecerse inútilmente a venir en mi ayuda. En cuanto a mi ruina relativa, me molestaba tanto más cuanto que mis curiosidades venecianas se habían concentrado desde hacía poco en una joven vendedora de vidrio cuya carnación de flor proporcionaba a los ojos arrobados toda una gama de tonos anaranjados y me daba tal deseo de verla diario que, dándome cuenta de que no tardaríamos mi madre y yo en abandonar Venecia, estaba decidido a buscarle en París una situación cualquiera que me permitiese no separarme de ella. La belleza de sus 17 años era tan noble, tan radiante, que era un verdadero Tiziano, a adquirir antes de irse, y la poca fortuna que me quedaba bastaría para tentarle lo suficiente para que dejase su país y fuera a vivir a París para mí solo. Pero cuando estaba acabando la carta del corredor, una frase en la que decía «Yo me cuidaré de atender sus prórrogas», me recordó una expresión casi tan hipócritamente profesional que la mujer de las duchas de Balbec había empleado hablando con Aimé de Albertín. Era yo quien la cuidaba, había dicho, y estas palabras que nunca habían vuelto a mi mente hicieron funcionar como un sésamo los goznes del calabozo, mas al cabo de un instante se cerraron de nuevo sobre la emparedada. Ya no era culpable de no querer reunirme con ella, puesto que ya no conseguía verla, recordándomela, y porque los seres solo existen para nosotros por la idea que de ellos tenemos, pero que por un instante se me había vuelto más conmovedora por el abandono, que por otra parte ella ignoraba. En el espacio de un relámpago había tenido nostalgia del tiempo ya muy lejano en que sufría noche y día por la compañía de su recuerdo. Otra vez, el San Giorgio dei Chiavoni, un águila junto a uno de los apóstoles, y estilizada de la misma forma, despertó el recuerdo y casi el sufrimiento provocado por aquellas dos sortijas cuya similitud me había descubierto François y de las que nunca supe quién se las había dado a Albertín. Finalmente,
Una noche se produjo tal circunstancia que me pareció que mi amor habría debido renacer. En el momento en que nuestra góndola se detuvo en los escalones del hotel, el portero me entregó un telegrama que el empleado del telégrafo ya había ido tres veces a llevarme porque, debido a la inexactitud del nombre del destinatario, que sin embargo, a través de las deformaciones de los empleados italianos comprendí que era el mío, se exigía un acuse de recibo, certificado que el telegrama era realmente para mí. Se exigía un acuse de recibo certificando que el telegrama era realmente para mí. Lo abrí en cuanto estuve en mi cuarto y echando un ojeado sobre una redacción llena de palabras mal transmitidas, pude leer pese a todo: amigo mío, me cree usted muerta. Perdóneme, estoy vivísima. Quisiera verle, hablarle matrimonio. ¿Cuándo vuelve? Tiernamente, Albertín. Entonces ocurrió de un modo inverso lo mismo que con la abuela. Cuando supe de hecho que mi abuela estaba muerta, al principio no había sentido ningún dolor, y solo había sufrido de manera efectiva por su muerte cuando unos recuerdos involuntarios me la habían devuelto viva. Ahora que en mi pensamiento Albertín ya no vivía para mí, la noticia de que estaba viva no me causó la alegría que hubiera querido. Para mí Albertín solo había sido un haz de pensamientos. Había sobrevivido a su muerte material mientras esos pensamientos vivían en mí. En cambio, ahora que esos pensamientos estaban muertos, Albertín no resucitaba en absoluto para mí con su cuerpo. Y al darme cuenta de que no me alegraba que estuviese viva, de que ya no la amaba, habría debido quedar más trastornado que alguien que, mirándose en un espejo después de meses de viaje o de enfermedad, advierte que tiene el pelo blanco y una cara nueva, de hombre maduro o de viejo. Esto trastorna porque quiere decir: el hombre que yo era, aquel joven rubio, ya no existe, soy otro. Y ¿no es un cambio igual de profundo, una muerte tan absoluta del yo que uno era, la sustitución tan completa de ese yo nuevo, como ver un rostro arrugado rematado por una peluca blanca que ha reemplazado al antiguo? Mas no se aflige uno por haberse vuelto otro. Por el paso de los años y en el orden de la sucesión de los tiempos, más de lo que se aflige en una misma época por ser sucesivamente los seres contradictorios, el malvado, el sensible, el delicado, el grosero, el desinteresado, el ambicioso, que somos sucesivamente cada día. Y la razón para no afligirse es la misma: es que el yo eclipsado, momentáneamente en el último caso y cuando se trata del carácter, para siempre en el primer caso y cuando se trata de las pasiones, ya no está ahí para deplorar al otro que en ese momento o en lo sucesivo en todo lo que somos, es todo lo que somos. El grosero sonríe ante su grosería porque es el grosero. El olvidadizo no se entristece por su falta de memoria, precisamente porque ha olvidado. Habría sido incapaz de resucitar a Albertín porque lo era de resucitarme a mí mismo, de resucitar mi yo de entonces. La vida, según su costumbre, que es cambiar la faz del mundo con trabajos incesantes, de cambios infinitamente pequeños, no me había dicho al día siguiente de la muerte de Albertín: sé otro, sino que, con cambios demasiado imperceptibles para permitirme darme cuenta del hecho mismo del cambio, había renovado en mí casi todo por completo, de modo que mi pensamiento ya estaba habituado a su nuevo dueño, mi nuevo yo, cuando advirtió que había cambiado. Era de este del que dependía. Mi ternura por Albertín, mis celos, dependían, ya se ha visto, de la irradiación por asociación de ideas de ciertos núcleos de impresiones dulces o dolorosas, del recuerdo de Mademoiselle Vintel en Montjubain, de los dulces besos de la noche que Albertín me daba en el cuello. Pero a medida que esas impresiones se habían debilitado, el inmenso campo de impresiones que coloreaban con un tinte angustioso o dulce había recobrado unos tonos neutros. Una vez que el olvido se hubo apoderado de algunos puntos dominantes de sufrimiento y de placer, la resistencia de mi amor estaba vencida. Ya no amaba a Albertín.
Intentaba recordármela. Había tenido un presentimiento justo cuando, 2 días después de la marcha de Albertín, me había dado miedo haber podido vivir 48 horas sin ella. Lo mismo había ocurrido cuando tiempo atrás había escrito a Gilbert diciéndome: si esto continúa así 2 años, ya no la querré. Y si, cuando Swann me había pedido que volviese a ver a Gilbert, eso me había parecido tan incómodo como acoger a una muerta, en el caso de Albertín la muerte, o lo que yo había creído la muerte, había hecho la misma labor que en el de Gilbert, la ruptura prolongada. La muerte solo actúa como la ausencia. El monstruo ante cuya aparición mi amor se había estremecido, el olvido, había terminado, de acuerdo con mis previsiones, por devorarlo. Aquella noticia de que estaba viva no solo no despertó mi amor, no solo me permitió contrastar lo mucho que ya había avanzado mi retorno hacia la indiferencia, sino que le hizo sufrir de modo instantáneo una aceleración tan brusca que retrospectivamente me pregunté si en su momento la noticia contraria, la de que la muerte de Albertín no había saltado inversamente, perfeccionando tan brusca que retrospectivamente me pregunté si en su momento la noticia contraria, la de la muerte de Albertín, no había saltado inversamente, perfeccionando la obra de su partida, mi amor, y retardando su declive. Sí, ahora que saberla viva y poderme reunirme con ella me la volvía de golpe tan poco valiosa, me preguntaba si las insinuaciones de François, la ruptura misma y hasta la muerte, imaginaria pero creída real, no habían prolongado mi amor. Hasta tal punto los esfuerzos de terceros e incluso del destino por separarnos de una mujer no hacen sino unirnos más a ella. Lo que ahora se producía era lo contrario. Por otra parte, traté de recordármela, y quizá porque solo me bastaba hacer una señal para tenerla conmigo, el recuerdo que me vino fue el de una muchacha ya bastante gorda, hombruna, en cuyo rostro marchito ya apuntaban como una semilla el perfil de Madame Bontemps. Lo que hubiera podido hacer con André u otras ya no me interesaba. Había dejado de sufrir del mal que tanto tiempo había creído incurable y en el fondo podía haberlo previsto. Cierto que la añoranza de un amante, la supervivencia de los celos, son enfermedades físicas lo mismo que la tuberculosis o la leucemia. Sin embargo, entre los males físicos hay que distinguir los que son causados por un agente puramente físico y los que solo actúan sobre el cuerpo por mediación de la inteligencia, sobre todo si la parte de la inteligencia que sirve de nexo de transmisión es la memoria, es decir, si la causa es aniquilada o queda lejos. Por cruel que sea el sufrimiento, por profunda que parezca la conmoción aportada al organismo, es muy raro, dado que el pensamiento tiene una capacidad de renovación, o mejor, una incapacidad de conservación que no tienen los tejidos, que el pronóstico no sea favorable. Al cabo del mismo tiempo que un enfermo de cáncer necesita para morir, es muy raro que un viudo o un padre inconsolables no se cure. Yo lo estaba. Era por aquella muchacha a la que en ese momento volví a ver tan hinchada y que, desde luego, había envejecido como habían envejecido las muchachas de las que se había enamorado. Era por ella por la que tenía yo que renunciar a la resplandeciente muchacha que era mi recuerdo de ayer, mi esperanza de mañana, a quien no podría dar nada, ni a ella ni a ninguna otra, si me casaba con Albertín. Renunciar a aquella nueva Albertín, no tal como la han visto los infiernos, sino fiel, sino altiva y hasta un poco feroz. Ella era ahora lo que Albertín había sido tiempo atrás. Mi amor por Albertín no había sido otra cosa que una forma pasajera de mi devoción por la juventud. Queremos amar a una muchacha y, ay, no amamos en ella más que esa aurora cuyo rubor refleja momentáneamente su rostro. Pasó la noche. A la mañana siguiente devolví el telegrama al portero del hotel diciendo que me lo habían entregado por error y que no era para mí. Me dijo que, ahora que había sido abierto, él tendría problemas, que más valía que me lo quedase. Volví a metérmelo en el bolsillo, pero me prometí actuar como si nunca lo hubiese recibido. Definitivamente había dejado de amar a Albertín, de suerte que aquel amor, después de haberme apartado tanto de lo que yo había previsto, con arreglo a mi amor por Gilbert, después de haberme obligado a dar un rodeo tan largo y tan doloroso, también acababa, tras haber sido una excepción,
por entrar, lo mismo que mi amor por Gilbert, en la ley general del olvido. Pero entonces pensé, Albertine me importaba más que yo mismo. Ahora ya no me importa porque durante cierto tiempo he cesado de verla, pero mi deseo de no verme separado de mí mismo por la muerte, de resucitar después de la muerte, ese deseo no era como el deseo de no estar separado nunca de Albertine. Seguía perdurando. ¿Era porque me quería más valioso que ella? ¿Porque cuando la amaba me amaba más a mí mismo? No, se debía a que, al cesar de verla, había cesado de amarla, y a que yo no había dejado de amarme porque mis lazos cotidianos conmigo mismo no habían sido rotos como lo habían sido los lazos con Albertine. Pero, ¿y si también lo estaban los lazos con mi cuerpo, conmigo mismo? Desde luego sería igual. Nuestro amor por la vida no es más que un viejo vínculo del que no sabemos liberarnos. Su fuerza está en su permanencia, pero la muerte que lo rompe nos curará del deseo de la inmortalidad. Después del almuerzo, cuando no iba a vagabundear solo por Venecia, me preparaba para salir con mi madre y para coger ciertos cuadernos en los que tomaría notas para un trabajo que estaba haciendo sobre Ruskin. Subí a mi habitación. En la forma brusca de los recodos de la pared que hacía que sus ángulos entrasen, sentía las restricciones dictadas por el mar, la parsimonia del suelo. Y cuando bajaba para reunirme con mi madre, que me esperaba, a esa hora en que en Combray era tan grato saborear la proximidad del sol en la oscuridad conservada por los postigos cerrados, aquí, de arriba abajo de la escalera de mármol de la que, como en una pintura del Renacimiento, no se sabía si se alzaba en un palacio o en una galera, la misma frescura y el mismo sentimiento de esplendor de fuera quedaban asegurados gracias al toldo que se movía delante de las ventanas perpetuamente abiertas, y por las que en una incesante corriente de aire de sombra tibia y el sol verdoso se deslizaban como sobre una superficie flotante, evocando la vecindad móvil, la iluminación, la reverberante inestabilidad de la onda. Las más de las veces era hacia San Marcos a donde me dirigía, y con tanto más placer cuanto que, como primero había que tomar una góndola para llegar, la iglesia no se me presentaba como un simple monumento, sino como el término de un trayecto sobre el agua marina y primaveral con la que San Marcos formaba para mí un todo indivisible y vivo. Entrábamos mi madre y yo en el baptisterio, pisando ambos los mosaicos de mármol y el vidrio del pavimento, teniendo delante de nosotros las anchas arcadas cuyas superficies acampanadas y rosa ha curvado ligeramente el tiempo, dando a la iglesia, allí donde ha respetado la frescura de ese colorido, la apariencia de estar construida en una materia dulce y maleable, como la cera de gigantescos alvéolos. En cambio, allí donde ha endurecido la materia y donde los artistas han calcado y realzado de oro la impresión de ser la preciosa encuadernación en algún cuero cordobés del colosal Evangelio de Venecia. Viendo que debía quedarme mucho tiempo ante los mosaicos que representaban el bautismo de Cristo, mi madre, sintiendo el frescor helado que caía en el baptisterio, me echaba un chal sobre los hombros. Cuando estaba con Albertine en Balbec, creía que mi amiga revelaba una de esas ilusiones inconsistentes que llenan la cabeza de tantas gentes incapaces de pensar con claridad cuando me hablaban del placer, a mi juicio, privado de todo fundamento, que sentiría viendo determinada pintura conmigo. Hoy estoy seguro, al menos, de que existe el placer, si no de ver, al menos de haber visto una cosa bella junto a cierta persona. Ha llegado un momento para mí en que, cuando recuerdo el baptisterio delante de las olas del Jordán, donde San Juan inmerge a Cristo, mientras la góndola nos esperaba delante de la piazzetta, no me es indiferente que a mi lado, en aquella fresca penumbra, hubiera una mujer envuelta en su luto con el fervor respetuoso y entusiasta de la mujer mayor que se ve en Venecia en la Santa Úrsula de Carpaccio, y que esa mujer de mejilla rosa, de ojos tristes, con sus velos negros, y a la que nada podrá hacer salir nunca para mí de ese santuario dulcemente iluminado de San Marcos, donde estoy seguro de volver a encontrarla porque allí tiene su sitio reservado e inmutable como un mosaico, sea mi madre. Carpaccio, al que acabo de nombrar, y que era el pintor al que cuando
yo no trabajaba en San Marcos, íbamos a visitar con mayor gusto, estuvo a punto un día de reanimar mi amor por Albertín. Veía yo por primera vez el patriarca de grado exorcizando a un esposo, a un poseso. Contemplaba el admirable cielo encarnado y violeta sobre el que se destacan esas altas chimeneas incrustadas, cuya forma acampanada y la roja floración de tulipanes hacen pensar en tantas Venecias de Whistler. Después mis ojos iban al viejo Rialto de madera, en aquel Ponte Vecchio del siglo XV, a los palacios de mármol adornados de capiteles dorados. Retornaba al canal donde las barcas son guiadas por adolescentes de casacas rojas, con gorros rematados por aigretes, semejantes hasta confundirse con cierta figura que realmente evoca Carpaccio en esa deslumbrante leyenda de José, de Sert, Strauss y Kessler. Por último, antes de abandonar el cuadro, mis ojos volvieron a la ribera donde pululan las escenas de la vida veneciana de la época. Contemplaba al barbero secar su navaja, al negro llevando su tonel, las conversaciones de los musulmanes, de los nobles señores venecianos con anchos brocados, con damascos, con gorro de terciopelo color cereza, cuando de repente sentí en el corazón una especie de leve mordisco. En la espalda de uno de los compañeros de la calza, reconocible por los bordados de oro y perlas que inscribe en su manga o en su cuello el emblema de la jovial cofradía a la que estaban afiliados, acababa de reconocer la capa que Albertín tenía para ir conmigo en coche descubierto a Versalles, la noche en que tan lejos estaba yo de imaginar que apenas una quincena de horas me separaban del momento en que se marcharía de mi casa. Siempre dispuesta a todo, cuando yo le había pedido que se fuera, ese triste día que en su última carta ella debía llamar 2 veces crepuscular, porque la noche caía y nosotros íbamos a dejarnos, se había echado sobre los hombros una capa de Fortuny que al día siguiente se había llevado consigo y que luego nunca había vuelto a ver yo en mis recuerdos. Y era de aquel cuadro de Carpaccio de donde lo había tomado el genial hijo de Venecia. Era de los hombros de aquel compañero de la calza, de donde lo había cogido para echarlo sobre los de tantas parisienses que desde luego ignoraban, como yo había hecho hasta entonces, de qué modelo existía en un grupo de caballeros en el primer plano del patriarca de grado en una sala de la Academia de Venecia. Había reconocido todo, y como la capa olvidada se me había vuelto para mí, se me había devuelto para mirarla los ojos y el corazón de aquel que esa tarde estaba a punto de ir a Versalles con Albertín, durante unos instantes me invadió un sentimiento turbio y pronto disipado de deseo y de melancolía. Por último, había días en que con mi madre no nos contentábamos con los museos y las iglesias de Venecia, y así, una vez que el tiempo era particularmente bueno para ver de nuevo aquellos vicios y aquellas virtudes cuyas reproducciones me había regalado Monsieur Swann, probablemente colgadas todavía en la sala de estudio de la casa de Combray, llegamos hasta Padua. Después de haber atravesado a pleno sol el jardín de la Arena, entré en la capilla de los Giotto, donde la bóveda entera y el fondo de los frescos son tan azules que la radiante jornada parece haber traspasado también ella el umbral con el visitante para poner por un instante a la sombra y al fresco su cielo puro. Un cielo puro, apenas algo más oscuro por haberse desembarazado de los dorados de la luz, como en esas breves treguas con que se interrumpen los días más hermosos, cuando, sin que se haya visto nube alguna, el sol vuelve hacia otra parte su mirada y por un instante el azul, más dulce todavía, se oscurece. En aquel cielo transportado sobre la piedra azulada volaban ángeles que veía por primera vez, pues Monsieur Swann solo me había regalado reproducciones de las virtudes y de los vicios, y no de los frescos que recuerdan la historia de la Virgen y de Cristo. Pues bien, en el vuelo de los ángeles volví a encontrar la misma impresión de acción efectiva, literalmente real, que me habían sugerido los gestos de la caridad o de la envidia. Por grande que sea el fervor celestial,
o al menos la sabiduría y la aplicación infantiles con que unen sus pequeñas manos, los ángeles están representados en la arena no como alegorías, sino como volátiles de una especie particular que realmente existió y que habría debido figurar en la historia natural de los tiempos bíblicos y evangélicos. Son pequeños seres que no dejan de revolotear delante de los santos cuando estos pasean. Siempre hay algunos sueltos encima de ellos, y como son criaturas reales y efectivamente voladoras, los vemos elevarse, describir curvas, ejecutar con la mayor facilidad loopings, picar hacia el suelo cabeza abajo con gran refuerzo de alas que les permiten mantenerse en posiciones contrarias a las leyes de la gravedad, y hacen pensar mucho más en una variedad desaparecida de pájaros o de jóvenes alumnos de garros ejercitándose en el vuelo planeado que en los ángeles del arte del Renacimiento y de las épocas siguientes, cuyas alas no son más que emblemas y cuya altitud es habitualmente idéntica a la de personajes celestiales que no estuvieran alados. Al volver al hotel encontraba a unas jóvenes señoras que, sobre todo de Austria, iban a Venecia a pasar los primeros días buenos de aquella primavera sin flores. Había una cuyos rasgos no se parecían a los de Albertín, pero que me gustaban por la misma frescura de cutis, la misma mirada risueña y ligera. Pronto sentí que empezaba a decirle las mismas cosas que al principio le decía Albertín, que le ocultaba el mismo dolor cuando ella me decía que no podía verme al día siguiente, que se iba a Verona, y al punto sentía ganas de ir a Verona yo también. No duró mucho. Ella debía regresar a Austria. Nunca volvería a verla, pero, ya vagamente celoso como está uno cuando empieza a enamorarse, mirando su delicioso y enigmático rostro me preguntaba si también a ella le gustaban las mujeres, si lo que tenía en común con Albertín, aquella claridad de cutis y de miradas, aquel aire de amable franqueza que seducía a todo el mundo y que se debía al hecho de que no trataba en absoluto de conocer las acciones de los otros, que no le interesaban nada, más que al de confesar las suyas, que ocultaba en cambio con las mentiras más pueriles, si todo aquello no constituía unos caracteres morfológicos de las mujeres a la que le gustan las mujeres. Era eso lo que en ella, sin que yo pudiese captar racionalmente el motivo, ejercía su atracción sobre mí, causaba mis inquietudes, causa más profunda tal vez de mi atracción por lo que lleva hacia lo que hará sufrir. Me daba cuando la veía tanto placer y tristeza como esos elementos magnéticos que no vemos y que en el aire de ciertas regiones nos hacen sentir tanto malestar. Por desgracia, no lo sabré nunca. Cuando intentaba leer en su rostro, habría querido decirle: debería usted decírmelo, me interesaría para hacerme conocer una ley de historia natural. Mas nunca se lo diría. Profesaba por todo lo que se parecía a ese vicio un horror particular y mantenía una gran frialdad con sus amigas. Quizá precisamente eso era la prueba de que tenía algo que ocultar. Quizá había sido burlada o infamada por ese motivo, y la actitud que asumía para evitar que creyeran eso de que ella era como la reveladora, de que creyeran eso de ella era como la reveladora distancia que los animales mantienen con los seres que los han golpeado. En cuanto a informarse de su vida, era imposible. Incluso con Albertín, ¿cuánto tiempo no había tardado antes de saber algo? Había sido menester la muerte para desatar las lenguas. Tanta era la prudente circunspección que Albertín conservaba en su conducta, la misma que aquella joven. Y aun en el caso de Albertín, estaba seguro de saber algo. Y además, así como las condiciones de vida que más deseamos se nos vuelven indiferentes si dejamos de amar a las personas que, sin nosotros quererlo, nos las hacía desear porque nos permitían vivir a su lado, agradable en lo posible, lo mismo ocurre con ciertas curiosidades intelectuales. La importancia científica que yo veía en saber la clase de deseos que se ocultaba bajo los pétalos débilmente rosados de aquellas mejillas, en la claridad, clara sin sol, como el amanecer de aquellos ojos pálidos, en aquellas jornadas nunca referidas,
se desvanecería sin duda cuando ya no amase en absoluto a Albertine, o cuando yo no amase en absoluto a aquella joven dama. Por la noche salía solo, en medio de la ciudad encantada, donde me encontraba en medio de barrios nuevos como un personaje de las 1001 noches. Era muy raro que no descubriese al azar de mis paseos alguna plaza desconocida y espaciosa de la que ninguna guía, ningún viajero me había hablado. Me había adentrado por una red de callejas de Cali, de noche, con sus altas chimeneas acampanadas a las que el sol da los rosas más vivos, los rojos más claros. Es todo un jardín lo que florece por encima de las casas, con matices tan variados que se diría, plantado sobre la ciudad, el jardín de un amante de tulipanes de Delft o de Harlem. Y por otra parte, la extremada proximidad de las casas hacía de cada ventana el marco donde soñaba una cocinera que miraba por él, de una muchacha sentada en la que peinaba una vieja con cara, adivinada en la sombra, de bruja. Hacía como una exposición de 100 cuadros holandeses yustapuestos de cada pobre casa silenciosa y muy próxima a causa de la extrema estrechez de aquellas cali. Comprimidas una contra otras, aquellas cali dividían en todos los sentidos con sus ranuras el trozo de Venecia recortado entre un canal y la laguna, como si hubiera cristalizado siguiendo aquellas formas innumerables, tenues y minuciosas. De pronto, en el fondo de una de aquellas callejas, parece que en la materia cristalizada se haya producido una distensión, un vasto y suntuoso campo cuya importancia en aquella red de callejuelas no hubiera podido desde luego adivinar, ni siquiera encontrarle un sitio. Se extendía delante de mí, rodeado de fascinantes palacios, pálido de claro de luna. Era uno de esos conjuntos arquitectónicos hacia los que en otra ciudad se dirigen las calles, os conducen y lo indican. Aquí parecía escondido adrede en una encrucijada de callejas, como esos palacios de cuentos orientales a los que se lleva de noche a un personaje que, devuelto antes del amanecer a su casa, no debe poder encontrar la mágica morada, en la que acaba creyendo que solo ha estado en sueños. Al día siguiente salí en busca de mi bella plaza nocturna. Seguía unas cal que se parecían a todas y se negaban a darme la menor información, salvo para extraviarme mejor. A veces, un vago indicio que creía reconocer me hacía suponer que iba a ver aparecer en su enclaustramiento, su soledad y su silencio la bella plaza exiliada. En ese momento, algún genio maléfico que había adoptado la apariencia de una nueva calle me hacía desandar lo andado a pesar mío, y de golpe me encontraba devuelto al gran canal. Y como entre el recuerdo de un sueño y el recuerdo de una realidad no hay grandes diferencias, acababa preguntándome si no era durante mi sueño cuando se había producido, en un sombrío trozo de cristalización veneciana, aquella extraña flotación que ofrecía una vasta plaza rodeada de palacios románticos a la prolongada meditación del claro de luna. Pero el deseo de no perder para siempre ciertas mujeres, mucho más que ciertas plazas, me mantenía en Venecia en una agitación que se volvió febril el día que mi madre había decidido que nos marcharíamos, cuando al final de la jornada, cuando nuestros baúles ya habían partido en góndola camino de la estación. Leí en un registro de extranjeros esperados en el hotel, baronesa Putbus y séquito. Inmediatamente el sentimiento de todas las horas de placer carnal que nuestra marcha me haría perder, elevó ese deseo que existía en mí en estado crónico a la altura de un sentimiento, y lo anegó en la melancolía y en la vaguedad. Pedí a mi madre que aplazase nuestra partida unos días, y la impresión que me dio de no tomar un instante en consideración y ni siquiera en serio mi ruego despertó en mis nervios excitados por la primavera veneciana aquel viejo deseo de resistencia a un complot imaginario tramado contra mí por mis padres, seguro de que me vería obligado a obedecer. Aquella voluntad de lucha que me impulsaba en el pasado a imponer brutalmente mi voluntad a los que más quería.
sin perjuicio de conformarme a la suya una vez que había conseguido hacerles ceder. Le dije a mi madre que no me iría, pero ella, creyendo más hábil no aparentar pensar que lo decía en serio, ni siquiera me respondió. Repuse que ya vería ella si era en serio o no. El portero vino a traerme 3 cartas, 2 para ella, una para mí, que metí en mi cartera en medio de todas las otras sin mirar siquiera el sobre. Y cuando llegó la hora en que, seguida por todas mis cosas, partió para la estación, me hice traer una consumición a la terraza, delante del canal, y me instalé allí, mirando ponerse el sol mientras, en una barca detenida frente al hotel, un músico cantaba Sole Mio. El sol continuaba bajando. Mi madre no debía estar ahora muy lejos de la estación. Pronto habría partido, y yo estaría solo en Venecia, solo con la tristeza de saberla penada por mí y sin su presencia para consolarme. La hora del tren se acercaba. Mi soledad irrevocable era tan inminente que me parecía ya comenzada y total, porque me sentía solo. Las cosas se habían vuelto extrañas. Ya no tenía calma suficiente para salir de mi corazón palpitante e introducir en ellas un poco de estabilidad. La ciudad que tenía delante de mí había dejado de ser Venecia. Su personalidad, su nombre, me parecían como ficciones falaces que ya no tenía yo el valor de inculcar a las piedras. Los palacios me parecían reducidos a sus simples partes y cantidades de mármol semejantes a todas las demás, y el agua como una combinación de hidrógeno y de azoe, eterna, ciega, anterior y exterior a Venecia, ignorante de los Dogos y de Turner. Y sin embargo, aquel lugar cualquiera era extraño como un lugar al que se acaba de llegar que todavía no os conoce, como un lugar que se ha dejado y que ya os ha olvidado. Ya no podía decirle nada de mí, ni permitir que nada mío se posase en él, que me contraía sobre mí mismo, que yo no era ya otra cosa que un corazón que latía y una atención que seguía ansiosamente el desarrollo de Sole Mio. Por más que aferrara desesperadamente mi pensamiento a la bella curva característica de Rialto, con la mediocridad de la evidencia me parecía como un puente no solo inferior, sino tan extraño a la idea que de él tenía como un actor del que, a despecho de su peluca rubia y su traje negro, hubiera sabido que, en su propia esencia, no es Hamlet. Como los palacios, el canal y el Rialto estaban despojados de la idea que constituía su individualidad y disueltos en sus vulgares elementos materiales. Pero al mismo tiempo aquel lugar mediocre me parecía lejano. En el estanque del Arsenal, debido a un elemento también científico, a la latitud, había esa singularidad de las cosas que, pese a su aparente semejanza con las de nuestro país, se revelan extranjeras, exiliadas bajo otros cielos. Sentía que aquel horizonte tan cercano, que alcanzaría en una hora de barca, era una curvatura de la tierra muy distinta a la de Francia, una curvatura lejana que, por el artificio del viaje, se hallaba amarrada cerca de mí y que no me hacía sino sentir mejor que estaba lejos, tanto que ese estanque del Arsenal, a la vez insignificante y lejano, me llenaba de aquella misma mezcla de desagrado y espanto que había sentido muy de niño la primera vez que acompañé a mi madre a los baños de Ligny. En efecto, en el fantástico paraje compuesto por un agua sombría que no cubría el cielo ni el sol, y que sin embargo, limitado por cabinas, uno sentía que se comunicaba con invisibles profundidades cubiertas de cuerpos humanos en calzoncillos, no había preguntado si tales profundidades ocultas a los mortales por barcas que impedían soportar su existencia desde la calle, que impedían sospechar su existencia desde la calle, no eran la entrada de los mares glaciales que comenzaban allí, si los polos no estaban comprendidos entre ellos y si aquel estrecho espacio no era precisamente el mar libre del polo. Aquella Venecia sin simpatía por mí y en la que iba a quedarme solo, no me parecía menos aislada, menos irreal, y era mi desamparo lo que el canto de Sole Mio, elevándose como una deploración
de la Venecia que yo había conocido parecía tomar por testigo. Cierto, habría debido dejar de escucharlo si hubiera querido poder alcanzar todavía a mi madre y coger el tren con ella. Habría debido decidir sin perder un segundo que me iba. Pero eso era precisamente lo que no podía hacer. Permanecía inmóvil, incapaz no solo de levantarme, sino ni siquiera de decidir que me levantaría. Mi pensamiento, probablemente para no considerar una resolución que debía tomar, se aplicaba por entero a seguir el desarrollo de las sucesivas frases de Sole Mio, a cantar mentalmente con el cantante, a prever el impulso por el que iba a dejarse llevar, a dejarme llevar por ella también y a volver a caer luego. No es que aquel canto insignificante, 100 veces oído, me interesase lo más mínimo. No podía complacer a nadie ni a mí mismo escuchándolo religiosamente hasta el final. Por último, ninguno de los motivos, conocidos de antemano por mí, de aquella vulgar romanza, podía proporcionarme la resolución que necesitaba. Es más, cada una de aquellas frases, una vez que pasaba, se volvía un obstáculo para adoptar eficazmente esa resolución, o más bien me obligaba a la resolución contraria de no partir, porque hacía que se me pasase la hora. Por eso, aquella ocupación, sin placer en sí misma, de escuchar Sole Mio, se cargaba de una tristeza profunda, casi desesperada. Sentía que, en realidad, era la resolución de no partir lo que estaba tomando por el hecho mismo de seguir allí sin moverme, por decirme no me voy, que me era imposible en esa forma directa, se volvía posible para mí en esta otra. Oiré todavía una frase más de Sole Mio, porque no se me escapa el significado práctico de ese lenguaje figurado, y mientras me decía, en última instancia no hago otra cosa que escuchar una frase más. Sabía que eso significaba me quedaré solo en Venecia. Y era tal vez esa tristeza, como una especie de frío entumecedor, lo que hacía el encanto desesperado pero fascinador de aquel canto. Cada nota que lanzaba la voz del cantante con una fuerza y una ostentación casi musculares venía a golpearme en pleno corazón. Cuando la frase se consumaba, descendiendo, y el trozo parecía acabado, el cantor no se daba por contento y proseguía en alto como si tuviese necesidad de proclamar una vez más mi soledad y mi desesperación. Mi madre debía de haber llegado a la estación. Pronto habría partido. Me oprimía la angustia que me causaba, junto con la vista del canal muy empequeñecido, desde que el alma de Venecia se me había escapado, de aquel Rialto vulgar que ya no era el Rialto, aquel canto de desesperación en que se transformaba Sole Mio y que, proclamado de aquella manera ante los palacios inconsistentes, acababa por hacerlos trizas y consumaba la ruina de Venecia. Yo asistía a la lenta realización de mi desdicha construida artísticamente, sin prisa, nota a nota, por el cantante que miraba con asombro el sol parado detrás de San Giorgio Maggiore, tanto que aquella luz crepuscular debía formar para siempre en mi memoria, con el escalofrío de mi emoción y la voz de bronce del cantante, una aleación equívoca, inmutable y punzante. Así pues, permanecí inmóvil, con una voluntad disuelta, sin decisión aparente. En esos momentos ya estaba tomada sin duda. Muchas veces nuestros mismos amigos pueden preverlo, pero nosotros no podemos. De otro modo, ¿cuántos sufrimientos nos serían ahorrados? Pero, en fin, de antros más oscuros que esos de los que se eleva el cometa que puede predecirse, gracias al insospechable poder defensivo del hábito inveterado, gracias a las reservas ocultas con que un impulso súbito lanza en el último momento de la refriega, surgió por fin mi acción. Eché a correr y llegué, con las portezuelas ya cerradas, pero a tiempo para encontrar a mi madre colorada de emoción y conteniéndose para no llorar, porque pensaba que yo ya no iría. Luego el tren partió y vimos Padua y después Verona. Venir al encuentro del tren, decirnos adiós casi hasta la estación y mientras nos alejábamos, recuperar, ellas que no partían iban a reanudar su vida, la una sus campos, la otra su colina.
Las horas pasan. Mi madre no se apresuró a leer las 2 cartas que se habían limitado a abrir y procuró que yo mismo no sacase enseguida mi cartera para coger la carta que el portero del hotel me había entregado. Seguía temiendo que los viajes me pareciesen demasiado largos, demasiado fatigosos, y retrasaba cuanto podía para tenerme ocupado durante las últimas horas el momento de desenvolver los huevos duros, pasarme los periódicos, deshacer el paquete de libros que había comprado sin decírmelo. Miré primero a mi madre, que leía con asombro su cara. Luego levantaba la cabeza y sus ojos parecían posarse sucesivamente sobre recuerdos distintos, incompatibles, y que no conseguía conciliar. Mientras, yo había reconocido la letra de Gilbert en mi sobre. Lo abrí. Gilbert me anunciaba su matrimonio con Robert de Saint-Loup. Me decía que me había telegrafiado sobre el particular, a Venecia, y no había tenido respuesta. Recordé que me habían dicho que el servicio de telégrafo funcionaba mal. Nunca había recibido yo su telegrama. Quizá ella no quisiera creerlo. De repente sentí en mi cerebro un hecho que, instalado allí en estado de recuerdo, abandonaba su sitio y lo cedía a otro. El telegrama que había recibido últimamente y que había creído de Albertine era de Gilbert. Como la originalidad bastante artificiosa de la letra de Gilbert consistía sobre todo, cuando escribía una línea, en hacer figurar en la línea superior los trazos de las T's que parecían subrayar las palabras, o los puntos sobre las íes que parecían interrumpir las frases de la línea de encima, e intercalar en cambio en la línea de abajo las colas y arabescos de las palabras que se le superponían, era muy natural que el empleado del telégrafo hubiese leído los rizos de las S o de las Y de la línea superior como un INE, rematando la palabra Gilbert. El punto sobre la I de Gilbert había subido hasta arriba para formar un punto suspensivo. En cuanto a su G, tenía la apariencia de una A gótica, que además 2 o 3 palabras hubieran sido mal leídas, tomadas unas por otras, algunas además me habían parecido incomprensibles, bastaba para explicar los detalles de mi error, y ni siquiera era necesario. ¿Cuántas letras lee en una palabra una persona distraída y sobre todo prevenida, que parte de la idea de que la carta es de cierta persona? ¿Cuántas palabras en la frase? Al leer se adivina, se cree. Todo parte de un error inicial. Los que siguen, y no sólo en la lectura de las cartas y los telegramas, no sólo en toda lectura. Por extraordinario que pueda parecer a quien no tiene el mismo punto de vista, son completamente naturales. Una buena parte de lo que creemos, y así es hasta las conclusiones últimas, con una terquedad y una buena fe idénticas, proviene de un primer equívoco en las premisas. Capítulo 4. Nuevo aspecto de Robert de Saint-Loup. Oh, es inaudito, me dijo mi madre. Escucha, a mi edad ya no se asombra uno de nada, pero te aseguro que no hay nada más inesperado que la noticia que me anuncia esta carta. Óyeme bien, le respondí. No sé de qué carta se trata, pero por asombroso que pueda ser, no puede serlo tanto como lo que me dice esta. Es una boda. Robert de Saint-Loup se casa con Gilbert Swann. Ah, me dijo mi madre, entonces eso debe de ser lo que me anuncia la otra carta, la que todavía no he abierto, porque he reconocido la letra de tu amigo.